No hay nada imposible para aquel que lo intenta. Si Alejandro Magno viviera en este momento, seguro sería un gran líder que habría conquistado al mundo entero a través de empresas y acciones financieras, además de ser un gran innovador. ¿Estás listo para ser el Alejandro Magno de esta era? Bienvenidos a Conquistador TV. El siguiente segmento es presentado por Iridium. El futuro del marketing digital está cambiando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un segmento más de Conquistador TV, donde siempre proporcionamos información para los emprendedores y hablamos de temas que tienen que ver con dinero, finanzas, liderazgo, negocios, marketing. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de dinero. Pues hay que saber cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, cómo hacerlo crecer y también cómo protegerlo. Entonces, mientras que muchas personas tienen inversiones, están ahorrando, y ya sea que estén invirtiendo en el mercado de bienes raíces o en el mercado de divisas o en unas criptomonedas o estén invirtiendo en la bolsa de valores, el mercado de papel o commodities, todos estamos expuestos al riesgo que tiene la volatilidad de esos mercados. Son cosas que podemos difícilmente controlar. Y entonces vamos a hablar de dos tipos de riesgo que existen en estos diferentes mercados. Y la mayoría está protegida ante un tipo de riesgo por medio de la diversificación. Mas, sin embargo, por más de 17 años que he estado ayudando a las personas a estructurar sus planes de retiro, a estructurar sus planes para tener una jubilación en la cual no se les termine el dinero durante esos 25, a veces hasta 30 años en jubilación, les ayudo a minimizar ese riesgo que trae precisamente una crisis sistémica. Entonces, vamos primero a entender que el modelo que la mayoría de las personas tienen cuando están invirtiendo es el famoso buy and hold, que es lo que se viene recomendando por décadas. En otras palabras, tu asesor seguramente te dijo, ¿sabes qué? Pues si vas a invertir para diversificar o para minimizar el riesgo, vamos a diversificar tu portafolio de inversiones y no dejes que la volatilidad te llegue o te haga reaccionar a hacer cambios bruscos. Pues es normal que tengas volatilidad y entonces simplemente quédate con esto que te voy a recomendar y a largo plazo, aún con toda y volatilidad, hay la tendencia es de que van a subir los valores de tus inversiones. Ese es el viejo paradigma, es la vieja forma de pensar. Pues durante el 2000, o mejor dicho, en el siglo XX, si vemos una gráfica, más o menos voy a dibujarte aquí una gráfica de lo que qué es lo que se vivía por allá por ejemplo, desde 1950. Si estabas en la bolsa de valores, es 1950 y nos vamos a ir, aquí marcaría el nuevo siglo XXI. Y entonces vemos que si una gráfica, si nos vemos al mercado, vemos ahí una gráfica que tiene ciertas volatilidades, ¿no? No es exactamente así, pero estoy marcando unas volatilidades donde se ven normales. Pero, ¿qué pasa entrando al siglo XXI? ¿Qué pasa? Por eso el famoso buy and hold ha sido recomendado en todo este periodo. Porque aún con la volatilidad que podemos ver ahí, la tendencia es que sube al alza. Pero entrando al 2000, al 2001, ¡pum! Vino una corrección, una pérdida en el mercado como no se había visto. Bueno, sí había, por supuesto que han habido correcciones enormes, sobre todo la de 1930 y otras correcciones todavía más atrás, donde el mercado perdió hasta un 80% de su valor. Pero lo que quiero que notemos es que las cosas han cambiado de manera drástica, ¿no? Tuvimos una corrección en ese 2001-2002, posteriormente 2003, 4, 5, 6, 7 y en el 8 otra vez hubo una corrección. Incluso se consideró esta corrección como la más grande
desde la Gran Depresión de los años 30, 1929. Posteriormente ha venido un crecimiento después de este 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y entonces, lo que quiero que vean es cómo cambiaron las cosas en este siglo XXI a diferencia de cómo estaban antes. O sea, esto marca el antes y este es el después. O mejor dicho, hoy. Mejor dicho, hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocasionando que las cosas estén actuando de esta manera? O sea, esta situación no se ve muy similar a esto. Entonces, mi pregunta es si de aquí en adelante la estrategia de buy and hold es realmente la que debieras de seguir. Entonces, vamos a desmenuzar este tema un poquito más adelante. Ahora bien, volviendo a los tipos de riesgo. Entonces, hay un riesgo sistémico y hay un riesgo no sistémico. Entonces hay que entender los dos primero para saber de cuál de los dos tenemos algún plan de contingencia, o para cuál de los dos tenemos un plan de contingencia y para cuál no, y qué podemos hacer al respecto. Entonces vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no le cambies, porque lo que vas a aprender el día de hoy te va a ayudar para el resto de tu vida. El futuro del marketing digital está cambiando. Iridium es el único software que tiene todas las herramientas que necesita tu negocio para promocionarte y al mismo tiempo obtener prospectos calificados. Dile adiós a todos esos software complicados. Iridium trae para ti una plataforma sencilla, intuitiva y fácil de usar que te ahorrará tiempo para dedicarlo al trato con tus clientes. ¿Cuántos software debes integrar para tener mail marketing, un CRM, el manejo de tus embudos de conversión, las plataformas de pago y tu página web? ¿Unos 5 o más? Te presentamos Iridium, el nuevo software que integra todas estas funciones y te ofrece hasta 5,000 mensajes de correos electrónicos para que desarrolles tus campañas mes a mes. Te invitamos a conocer esta nueva herramienta que te permitirá optimizar tu tiempo hasta en un 70%. Ahora podrás dedicar todo este tiempo a expandir tu negocio en vez de estar programando en tu computador. Pide ya tu prueba de 14 días con Iridium. El siguiente segmento es presentado por Cooking. Convierte tus habilidades culinarias en tu fuente de ingresos. Gracias por seguir con su servidor. Hoy estamos hablando sobre cómo proteger nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestro dinero de los únicos dos tipos de riesgo que existen, que es el riesgo sistémico y el no sistémico. La mayoría tiene protección ante el riesgo que es no sistémico, pues lo hacen por medio de la diversificación. Cuando diversificas, entonces minimizas el riesgo de invertir en un solo sector o una sola compañía. Pero, ¿qué pasa cuando es una crisis global? Cuando es una crisis de todo el sistema financiero, entonces, ¿qué pasa? Incluso podría decirte personas que en el 2008 estaban muy bien diversificados y tenían portafolios muy sofisticados, perdieron 30, 40, 50% aún con toda la diversificación. Entonces, obviamente no tenían un plan de contingencia, de protección ante una crisis sistémica. Y eso es lo que quiero que rescates para que la próxima vez que hables con tu asesor, le preguntes si hay algún plan de contingencia en caso de que el 2008, por ejemplo, se vuelva a repetir. Así que vamos a definir, porque creo que nos está faltando definir primero qué es un riesgo no sistémico. El riesgo no sistémico es el riesgo que asumes cuando inviertes en una sola empresa, ¿no? Y hay personas que a veces en su trabajo o porque son fanáticos o les gusta mucho una cierta empresa o una sola compañía que en este momento puede estar muy bien o que las proyecciones o lo que se espera de esta empresa vaya a ser enorme, y entonces se cargan muchísimo hacia un tipo de acción, por ejemplo, o un sector, una empresa. Y el problema es que ahí
al tener tanto de tu portafolio en un solo lugar, si hay una corrección masiva, ahí pudieras tener una corrección enorme. Yo recuerdo, solo como una historia, porque una persona que incluso fue mi mentor en algún tiempo, seguimos siendo amigos, sigue siendo mi mentor, pero es una persona que le fue muy bien en sus negocios. Y recuerdo que previo al 2008 estaba invirtiendo muy fuerte en una empresa que muchos de ustedes conocen tal vez, que es Citi Group o Citi Group. Pues hoy en día, para los que están acá, es uno de los, o fue en su momento, uno de los bancos más grandes del mundo. Estaban más de 100 países distintos. Y pues una acción que estaba por allá, no sé, en los 400, casi $500. Entonces, en la crisis del 2008, esa acción llegó a valer centavos. Y a la fecha no ha recuperado ni siquiera el 20% de su valor. Entonces, imagínate haber puesto toda tu inversión en un tipo de empresa, por muy grande que esta fuera. Estamos hablando de Citigroup, pues una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Si tuvo un colapso de más del 90% y no ha logrado siquiera recuperarse, no sé, ¿no? Habría que checar el dato específico, pero podría decirte que no se ha recuperado ni al 20%. Entonces, creo que queda claro. Hay muchas cosas que pueden pasar. El CEO, hay muchas empresas que, por ejemplo, el liderazgo del actual CEO, si llega a fallecer o tiene algún escándalo, algún problema, eso puede afectar esa situación. O si el producto sale mal, o si hay algún escándalo en general en una empresa, pues obviamente pudiera afectarte. Ese es el riesgo que asumes cuando inviertes en un solo lugar. Entonces, la solución es tener una diversificación. ¿Y cuál es la típica diversificación? Por lo general, cuando inviertes, tienes un porcentaje que está en efectivo. Este es un típico portafolio. Acciones. Pueden ser, ¿no?, acciones domésticas. Pueden ser algunas que tengas internacionales. Puedes tener un poco de bonos, ¿no? Y a lo mejor otro tipo de acción, de inversiones. Entonces, obviamente, esta es la diversificación que la mayoría hace para mitigar ese riesgo no sistémico. Pero vamos a hablar en la próxima intervención sobre lo que es el riesgo sistémico, que es el otro, para ver cómo incluso, aunque tuvieses una diversificación sofisticada, más sofisticada incluso que la que estoy mostrándote aquí, pudiera no ser suficiente para protegerte ante eso. No le cambies. ¿Amas cocinar? ¿Te gustaría vivir de lo que tanto amas y en el horario que mejor se adapte a tus necesidades? No lo pienses más. Descarga Cooking y regístrate como chef. Esta nueva app te permite vivir de lo que más amas. Incrementa tus ingresos como independiente. Obtendrás tu pago semanal por ayudar a las personas a comer sano y delicioso. Sé tu propio jefe con Cooking. El siguiente segmento es presentado por HGI México, guiando tus pasos hacia tu libertad financiera. Gracias por continuar con su servidor aquí en Conquistador TV, donde estamos hablando sobre cómo mitigar o cómo proteger nuestro dinero, mejor dicho, ante los dos tipos de riesgo que existen cuando estamos invirtiendo, como es el riesgo no sistémico y el riesgo sistémico. Ya vimos que el riesgo no sistémico se puede manejar, se puede mitigar diversificando, pero también vimos que la diversificación solamente no alcanza en muchas ocasiones porque, por ejemplo, si tomamos el 2008 como un ejemplo, donde todo bajó, acciones, bonos, bienes raíces, prácticamente fue una crisis financiera que afectó todos los mercados.
Y entonces personas con muy buena diversificación también perdieron 20, 30, 40, 50% de los valores de sus inversiones. Entonces quiere decir que no tenían un plan para proteger sus inversiones sobre un riesgo sistémico. Entonces vamos a ver qué es lo que entonces tendría que hacerse. Y la mejor manera, creo que he encontrado de explicar esto es entendiendo cómo puedes transferir riesgo a terceras personas. Ejemplo, ¿cómo transfieres el riesgo financiero que tiene, por ejemplo, en un momento que pudieras fallecer, cómo no dejas a tu familia sin el ingreso que en este momento estás proporcionando? Compras un seguro de vida, que quiere decir que le transfieres el riesgo a una compañía de seguros. En caso de que llegues a faltar o a fallecer, tu familia continúe teniendo un ingreso. Es un ejemplo. ¿Cómo transfieres el riesgo ante un incendio de tu casa? O de un derrumbe o de una inundación. Por lo general, por medio de un seguro de incendios o de inundaciones, transfieres ese riesgo a una aseguradora. De la misma manera, y esto para que quede claro, es cómo minimizas o transfieres el riesgo en caso de que llegaras a tener un accidente en tu automóvil y, no sé, fallecieran personas o causaras daños severos, a que alguien quedara discapacitado. Entonces, obviamente, por medio de un seguro de auto, transfieres ese riesgo. Lo interesante aquí es que existen las probabilidades de perder dinero cuando invertimos son incluso mucho más altas que la probabilidad de fallecer o la probabilidad de que se nos queme la casa o que choquemos. Y lo irónico es que la mayoría de las personas no tienen un plan de protección ante pérdidas a sus inversiones. Tienen un seguro de vida, a lo mejor uno de casa, uno de salud, y no tienen un plan para proteger sus inversiones. De hecho, aquí están los números. La probabilidad de fallecer es menos del 1%. La probabilidad de chocar en tu automóvil, 1.2%. La probabilidad de que tu casa se queme, 1.3%. De discapacitarse, 12%. Y de perder dinero en tus inversiones, 21%. Entonces, ¿no les parece un poco irónico que tenemos protecciones a veces para otras cosas, menos para lo que tiene más riesgo, en todo caso, que es nuestro dinero? Entonces es sencillo poder proteger tu dinero transfiriendo el riesgo a otra institución financiera. Existen muchas aseguradoras o muchas empresas que por medio de los planes de protección a principal te permiten proteger una gran parte de tu portafolio, incluso todo, en caso de que tuvieses pérdidas en tus inversiones, más la mayoría no aplica ese plan de protección a principal. Entonces, como lo define Investopedia, que hay una definición que encontré por aquí, que ustedes pueden buscar, que básicamente Investopedia define este plan de protección a principal como un programa que permite descargar el riesgo o transferir el riesgo a una institución financiera. Tales programas se conocen como FIAs o son instrumentos también como certificados de depósito indexados y otros programas de seguros que ofrecen protección a principal. Entonces aquí la idea es dejarte saber que la diversificación solamente a veces no alcanza a proteger nuestras inversiones, nuestro portafolio, cuando nos enfrentamos a una crisis que puede ser sistémica, es decir, toda la economía de un país o del mundo que se esté colapsando no ha sido suficiente. Y entonces eso es el mensaje del día de hoy. Y por supuesto, necesito decirte esto antes de que cierre el programa, y es que no debes tomar esto que el día de hoy les compartí como un asesoramiento. No debes tomar esto como una recomendación. Es simplemente con propósito de informar. Esto es algo que por lo general tendrías que consultar con una persona licenciada o certificada
donde tengas en este momento tus ahorros, tus inversiones. Habla con tu asesor, pregúntale si tienen algún plan de contingencia para que puedas protegerte ante ese riesgo sistémico, que si no alcanzamos a verlo el día de hoy, pero si regresamos desde 1929 a la fecha, nos vamos a dar cuenta de que es un patrón que se viene repitiendo y que cada 5 a 7 años en promedio hay un colapso, hay una corrección, hay pérdidas en la bolsa de valores, por ejemplo, de más del 20%. Y si vemos todas las correcciones que han habido desde 1929 a la fecha, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría es a veces hasta más del 30%, 40%, 50%. Entonces, si estás ya próximo a retirarte, o si tienes a tus padres o a familiares que están próximos a jubilarse, es importante que a lo mejor les comentes que ellos van a poder, a lo mejor que van a experimentar algunas correcciones, algunas pérdidas en los 20 años de jubilación, si el patrón se sigue repitiendo y tenemos una corrección cada 5 a 7 años, ¿no? ¿Cuántas veces cabe 5 o 7 en 20, 25 años? Y como van ahora a disponer del dinero, seguramente no se pueden dar el lujo de experimentar una sola corrección más, pues entonces su retiro se vería amenazado y si se quedan sin dinero tendrían que regresar a trabajar o bien depender de sus hijos o de limosna, de caridad, y creo que eso no es lo que nadie esté buscando para su jubilación. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy y ya regresaremos el día de mañana, si Dios nos permite, para seguirles dando valor, seguirles compartiendo qué es lo que hacemos a diario para ayudar a las personas a proteger su dinero, a emprender correctamente, a tener éxito en sus negocios, a saber cómo funciona el dinero, a conquistar su vida, sus finanzas. Por eso hemos titulado este programa Conquistador TV, que vamos a ayudarte a conquistar lo que sea que estés buscando conquistar. Mi nombre es Mauricio García, muchas gracias por haberme acompañado, nos vemos en la próxima. Chao. Soy Mauricio García y quiero recordarte que si no te has suscrito al canal de Conquistador TV, lo hagas hoy mismo para que puedas diariamente recibir los videos más frescos que hablan sobre temas de emprendimiento. La intención es darte la información para que tengas éxito en tus negocios y puedas generar ingresos y así conquistar todos tus sueños. Así que si no lo has hecho, aquí abajo puedes suscribirte al canal y no olvides activar las notificaciones para que en cuanto salga nuestro material seas de los primeros en recibir esa información.